Bueno, bienvenidos a todos, un directo más y esta vez pues estoy súper contento de poder tener aquí a Jaume Pérez, que es fisio en la clínica Dynamic en Valencia y además vamos a tratar el tema de prevención de lesiones durante esta desescalada runner, por llamarlo de alguna forma, que estamos en la fase 0, en la fase inicial de esta desescalada de los corredores y es una fase crítica para no lesionarnos, porque ya sabemos de muchos que simplemente por salir a andar y correr un minuto ya tienen unas agujetas tremendas. Y digo, pues imagínate Correcto. si hubieses hecho lo que habías querido de 10 kilómetros seguidos. Eso es. Y nada, para Eso es. presentaros... Muchas gracias, Víctor, por contar conmigo. Un placer Nada. poder compartir esta horita contigo. La verdad es que llevaba ya mucho tiempo queriendo hacer un directo contigo. Y nada, para presentaros a Jaume os cuento una historia. Que bueno, él aún no sabe que él es el protagonista de esa historia. No lo sé. Pero bueno, Miedo me das. mucho ya se ha escuchado durante estas semanas, porque en algunos directos ya le he contado. Y los que habéis descargado mi ebook sobre el entrenamiento la he leído en la presentación. Y es que yo hace 7 años pues me pasaba lo mismo que a la mayoría de corredores, que era que cada 2 por 3 nos lesionamos. Pero yo no es que me lesionase al menos una vez al año, no, es que al año igual me lesionaba 3 veces. Y cada vez de una cosa, pero casualmente siempre era la misma pierna. Qué casualidad. Y nada, yo era un corredor que cada 2 por 3 se lesionaba hasta que llegó un punto en el que cogí una lesión más fuerte y estuve un año sin poder correr. Pasé de fisio en fisio, nadie daba con mi problema, hasta que llega uno que me cobró 70 pavos, estuve 10 minutos dentro de la sala y me dijo, tienes esta lesión, no vas a volver a correr. Y esa fue su solución. Tienes esta lesión no tiene cura, olvídate de correr, tu vida deportiva ha terminado. Pues claro, Hace reposo. Haz reposo y prueba con otro deporte. Claro, con 23 años que te digan que no vas a volver a correr, es jodido. Así que menos mal que otra persona así más importante me dijo, no, tranquilo, vamos a probar otra opinión. Me han dicho que en esta clínica hay un fisio muy bueno, vamos a ver. Y nada, pues ese fisio que hizo que pasase de no volver a correr a incluso y ser un paquete corriendo, a incluso ahora ganar alguna carrera, pues es el fisio que tenéis aquí delante. Y no es que me dijo, no vas a volver a correr, sino es que al día siguiente me dijo, haz estos ejercicios y después de los ejercicios puedes correr 10 minutos. Bueno, la cosa ya cambió mucho. Así que nada, muchas gracias, Jaume. Muchas gracias, pero me ha entrado... me he puesto rojo seguro porque sí que hace tiempo de eso y la verdad que lo recuerdo. Y nada, y ahora todos sabéis a ese otro protagonista de la historia que habéis oído tanto y que habéis leído en el libro. Muchas gracias, Víctor. La verdad es que me acuerdo, eso era hace 7 años sí, por lo y ya menos. empezábamos a tener claro este concepto, ¿no? De al final el cuerpo necesita ser cargado para responder y adaptarse, y algo que es tan sencillo, sencillo es muy complejo, pero es fácil de resumir. Hay mucha gente que no lo tiene claro y sigue mandando reposos o no vas a poder nunca correr. Obviamente hay situaciones y bueno, me alegro que en tu caso saliese bien. También es verdad que tú eres muy trabajador, es una persona muy metódica a la hora de hacer las cosas, tienes paciencia y luego tienes mucho ímpetu y eres deportista, así que con gente como tú es mucho más sencillo, o sea que, bueno, gracias y gracias por estar aquí. En ese momento pues yo acabo de terminar la carrera y como en todas las carreras, la gente se cree que cuando terminas una carrera ya eres experto, pero cuando terminas una carrera no sabes nada, tanto en ciencias del deporte como en fisio, como en medicina. Cuando un médico, que se supone que son los que más estudian, termina la carrera, dicen, pero si es que no me atrevo a entrar al hospital porque no sé nada. Pues imaginaros en las otras carreras.
pues fue otra de esas personas que fueron haciendo clic, entre otros, y me dio otra visión del entrenamiento, que ahora veréis por qué correr no es malo, correr no lesiona, sino correr es salud. El problema es que correr mal con una mala técnica sí que lesiona, entrenar mal el correr sí que lesiona, que eso sobre todo nos centraremos hoy, y no entrenar la fuerza sí que lesiona. Pero el hecho de correr, si hace las cosas bien, no tiene por qué lesionar. No sé qué opinas. 100%. Al final, correr es una actividad más. El deporte a niveles más de gente aficionada, como podemos ser nosotros, bien planificado, con un buen trabajo previo de fuerza, un buen trabajo preventivo, es un muy buen camino la actividad física para reducir otros grandes problemas, otras grandes patologías, como pueden ser problemas cardiometabólicos, etcétera. Así que el mensaje de que cuando hay un problema musculoesquelético lo que hay que hacer es reposar, hay que quitar la actividad, hay que cambiar, te duele la espalda, haz natación y cosas de estas, es totalmente obsoleto. Actualmente no funcionamos así. Y más si no saber nadar. ¿Eh? Y más si no saber nadar. Efectivamente. O sea, efectivamente. Pero sobre todo lo que tú has dicho, ¿no? Cuando terminamos la carrera tenemos varias opciones a la hora de desarrollarnos profesionalmente, y lo que hay que tener es sobre todo mucha capacidad crítica y siempre estar razonando, planteándonos por qué pasan las cosas, si lo que hacemos es lo más correcto, qué nos dice la ciencia, si tenemos que cambiar nuestras pautas de trabajo, y sobre todo lo que yo digo, ¿no? Tener compañeros de trabajo o gente a tu alrededor que te pongan las pilas, gente, pues en tu caso es uno de esos casos, ¿no? Que al final hablamos muchas veces, discutimos de ciertos temas, podemos estar de acuerdo o no, pero siempre llegamos a un punto crítico de decir, bueno, pues vamos a ver qué pasa y replanteamos y avanzamos año a año, y bueno, y eso es lo importante, ¿no? Entonces, correcto lo que tú decías, hay gente que sigue pensando que correr es malo, que hacer deporte es lesivo, o que sobre todo los deportes de alta carga, ¿no? La actividad de alta carga es lesiva. No, lo que es lesivo es el sofá, el comer mal y el no ser feliz, el tener estrés, no dormir bien, eso sí que es lesivo. Además son los factores de riesgo de muchísimas patologías, o sea que al final hay que tener actividad física y hay que movernos un poquito. Sí, simplemente dormir, que has comentado, hay un montón de estudios que simplemente dormir menos de 8 horas, que cuántos de aquí dormimos menos de 8 horas, y cómo las lesiones se disparan en los deportistas que duermen menos de 8 horas. Y si eso menos de 8 horas se junta con un aumento del volumen, aún esa tendencia lesional se dispara mucho más. Y así con todo lo que ha comentado Jaume. El estrés, por ejemplo, se sabe ya que dificulta los procesos de recuperación del cuerpo a nivel fisiológico. La gente estresada se recupera más lento que la gente con otro estilo de vida. Quiero decir, esos factores hay que controlarlos mucho más bueno, hay que controlarlos y no prescribir reposos o no corra usted. Bueno, pues habrá que ver el caso. Son factores que no le damos ninguna importancia, y al final yo creo que son los que más importancia tienen. Toda la bibliografía lo referencia constantemente. Entonces, bueno, sí, hay que hacer actividad física. Y la que nos atañe, que es correr, ¿por qué no? También. Bueno, vamos Exacto. a hacer una pequeña entrevista durante el directo, pero sobre todo lo que queremos es que mientras vayamos nosotros hablando, que vayáis preguntando dudas que tengáis sobre los temas que vamos tratando, nos cortéis, y luego si en algún momento del directo creéis que os estamos aportando mucho valor, que os estamos informando de lo que queréis y que con esto podemos ayudar a más corredores a que no hagan las cosas mal durante estos días, os invitamos a hacer un copia pantalla y que lo publiquéis etiquetándonos a los dos, para que, como esto va a quedar grabado 24 horas, durante las próximas 24 horas
con esta hora de directo podamos ayudar a muchos más amigos vuestros a que durante estas semanas no se lesionen por hacer las cosas mal. Porque todos conocemos a un montón de gente que durante el sábado y el domingo se ha hecho 15 kilómetros o 20 kilómetros corriendo así de repente. Y si no es que han tenido una cinta de correr y han sido gente muy top y han hecho las cosas muy muy bien, seguramente estén incurriendo en un sobreentrenamiento. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco desgranando estos temas. Vamos a ello. Venga. Bueno, hay estudios que muestran que incluso hasta el 70% de los corredores, ¿vale? Escucha, el 70%, no el 20 ni el 30, sino incluso hasta el 70% de los corredores se lesionan al menos una vez al año. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre este porcentaje y si crees que de verdad hay tantas lesiones entre los corredores? A ver, los estudios son estudios y hay que hacerles caso. Es verdad que lesión no siempre tiene por qué ser una rotura muscular, una rotura fibrilar. Puede ser, entiendo que también pueden contemplar sobrecargas, pueden interpretar también ciertas tendinopatías, es decir, lesiones por sobreuso. Y bueno, un 70%, 50-70, o sea, un 70% de corredores que se lesionan al año es prácticamente lo que vemos o lo que nos comenta la gente. A lo mejor no acuden siempre a ser tratados o a ser atendidos, pero cuando en su historia clínica les preguntas cómo ha ido el último año o cómo han ido los últimos meses, pues siempre te van a comentar, pues tuve que parar 2-3 semanas porque tuve esto, no sé exactamente qué fue. Entonces, bueno, al final son los números que barajamos en clínica y bueno, hay que ver qué pasa, ¿no?, detrás de tanta lesión que nos dice la literatura, porque si se pudiese reducir sería lo ideal, claro. Porque al final a la clínica tampoco acuden todos. Yo, por ejemplo, me cruzo con muchos en la pista, no, es que me molesta aquí, pero siguen entrenando o paran unos días o van al médico, 10 días de reposo y vuelves a entrenar. Y a veces se pasa y a veces no. Pero todos esos no van a la clínica. Claro. A ver, yo siempre digo que a la clínica hay que ir cuando hay que ir. El tema es que para poder decidir si vas o no a la clínica tienes que tener mucha educación en todo esto, en cómo te tienes que gestionar. Y la gente no lo tiene también porque nosotros los profesionales tenemos que hacerlo más. Entonces, cuando una persona tiene un dolor lo mejor es acudir a un profesional, hacer la consulta, ¿de acuerdo?, para que te enseñe a tener mayor automanejo. Cuando yo te aporto al paciente herramientas para que se automaneje, pues es más entendible que en un momento dado pues se regule o empieza a tener mayor control, por ejemplo, de las cargas. Haga el descanso de 24 o 48 horas pertinente, no de 10 días, por ejemplo, si ya ha tenido esa tendinopatía antes, y rápidamente se vuelva con esos mecanismos que le hemos enseñado de ese automanejo a volver a la carga, ¿vale? Pero lo normal sería que si hay una lesión que se acuda, pero más que nada para saber qué tienes que hacer para prevenirla. O sea, coger las herramientas para tenerlas tú y evitar que eso vuelva a pasar. Y más si son lesiones recurrentes. Ahí sí que digo, ostras, acudir, lo vemos y así ya no tienes que ir más, porque lo ideal es que no te vuelva a pasar, claro. Y muchas lesiones solo acudiendo un día ya se podrían solucionar, pero el problema es que las dejamos pasar y van a más. Y pasamos de una situación más aguda a una situación más, cronificada o duradera en el tiempo, y ahí ya estamos en otro territorio que es un poquito más complejo. Entonces hay que solucionarlo previamente. Eso es. Así que os animamos a todos a que cuando notéis una molestia acudáis al fisio, preguntéis, ¿me pasa esto? ¿Tengo que ir? Sí, vas a la clínica. No, pues igual te lo pueden solucionar, pues haces estos ejercicios. Sí, al final, a mí una de las cosas que me gusta mucho, y siempre intentamos hacer eso en la clínica, en Dynamic, es la gente que tenga lo que hemos comentado, esas capacidades de automanejarse, ¿de acuerdo? Entonces, te das cuenta que ya seleccionan mucho mejor
cuando tienen que acudir o no. Obviamente, un signo de la pedrada en un gemelo haciendo series en el río, digamos que es una sensación no controlada, entonces rápidamente hay que acudir. Pero cuando son estas molestias, patologías ya que llevan años, la gente tiene que saber, bueno, pues que tiene un trabajo que hacer y de esa manera prácticamente cuando aparecen esos primeros signos saben de qué manera automanejarse. Y eso hace una cosa que para mí es lo importante, es reducir el catastrofismo en relación a eso que te pasa. El tener información lo que hace es decir, vale, sé lo que me pasa, me lo han explicado, por tanto, sé cómo manejarme, bajo mi preocupación, me ocupo y, por tanto, seguramente eso que hablábamos antes de que las fases se van a cronificar, lo evitemos. No sucede. ¿Vale? Eso es. Así es. ¿Y cuál crees que es el origen de tanta lesión en corredores? El origen. Bueno, no hay un origen, obviamente, es un tema multifactorial. Sí, multifactorial. Para mí, el origen principalmente puede ser un tema educativo. ¿Y qué engloba educativo? Si la gente sabe que para hacer una actividad deportiva, como puede ser correr no es un entrenamiento, correr es una actividad en sí. Y para poder correr tienes que tener unas condiciones físicas previas, pues posiblemente podemos reducir la prevalencia de lesiones. Entonces, hay que explicarle a las personas que para poder salir a correr tienen que tener fuerza que te va a mover tu cuerpo, y eso implica trabajar tríceps ural, gemelo sóleo, cuádriceps isquios, control lumbopélvico, etcétera. Hay una serie de ejercicios que hay que hacer y que hay que evolucionar y que hay que ir modificando y hay que, por tanto, planificar, y eso va a hacer que reduzca tu cantidad de lesiones o mejorar 100% tu rendimiento. Para mí este es como el ítem, ¿no? Ese control de cargas. Ahora bien, ¿cuáles son los factores? Bueno, pues factores hay intrínsecos desde la edad, sexo, depende de la lesión también, temas metabólicos como pueden ser problemas de diabetes, hipertiroidismo, etcétera, ¿de acuerdo? Pueden afectar más a ciertas estructuras del sistema musculoesquelético. Por otra parte, los cambios de terreno o las condiciones ambientales de donde se practica el deporte, pues ya sea situaciones de frío también pueden afectarnos la gente que hace carreras de montaña y asfalto, esos cambios de superficie, esos cambios de zapatillas, al final es cambiar las condiciones de manera brusca a lo que hacemos habitualmente, genera unas modificaciones en nuestro cuerpo que a veces cuesta adaptar, y por eso aparecen esas molestias que si no se atienden bien, lo que es una pequeña molestia, pues como seguimos entrenando. Por eso decía que para mí el principal, porque factores hay, bueno, son muchísimos y depende de la patología, pero sobre todo yo diría que lo más importante es que la gente entienda que tiene que controlar las cargas, que tiene que hacer un trabajo de fuerza previo y sobre todo un buen estilo de vida. Y eso es alimentación, es descanso y es reducción del estrés. Por supuesto, tabaquismo y bueno, estas cosas también, pero bueno, sobre todo esos son los factores. Y obviamente ser coherentes, ¿no?, con el nivel físico que una persona tiene y los objetivos. Esto de no pain, no gain o where is the limit, pues obviamente son eslogans publicitarios que hacen más daño que bien. ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede hacerlo todo, no todos los objetivos son para todo el mundo, sobre todo porque no todo el mundo entrena y hace ese trabajo de base que la gente que hace un Ironman hace. ¿De acuerdo? O no es un objetivo realista para este momento. Efectivamente. Porque no puedes pasar de hacer 10 kilómetros a hacer una maratón. Efectivamente. Que en 5 años igual sí que puedas, sí, pero este año no. Efectivamente. Sobre todo, querer que el objetivo llegue antes del momento que toca. No respetar ese proceso, ¿no?, que los preparadores físicos tenéis tan claro, que todo tiene su timing, programáis a una temporada vista y no, pero es que yo quiero correr la 10K de aquí un mes y la quiero correr a tanto.
Ya, pero es que por eso las expectativas del deportista con la del profesional que está gestionando esas cargas, aunar esos objetivos con las expectativas y esas creencias que tenemos, ¿no? De tiene que doler, tiene que tal, pues eso es muy importante. Por eso digo que educar es que es básico. Son eslóganes de psicología barata, te dicen. Pero desde el no pain, no gain. Es que es así, o sea, es que hace mucho daño. Pero bueno, así como tantos otros, o sea que sí, psicología barata, sí, sí. Correcto. Me has dicho pues sí. Una cosa muy importante que es, nos pensamos que entrenamos corriendo, pero tenemos que entrenar para correr. Tenemos que prepararnos para... Y ahí muy importante, técnica de carrera que nadie trabaja y entrenamiento de fuerza que nadie le da la importancia que tiene. Exacto. Y luego también depende del deporte, porque la carrera es un gesto cíclico, más o menos en un plano, pero si nos vamos a la carrera por montaña, es importantísimo el entrenamiento con mucha variabilidad. No hay ningún apoyo igual, ninguna zancada igual, ningún terreno igual, las condiciones cambian, puedes hacer una carrera empezando a 40 grados y pasar por 0 grados y volver a... Es decir, todo eso se tiene que entrenar. Entonces, claro, la gente dice, es que ¿por qué siempre me lesiono en montaña cuando hago más de 40 kilómetros? Por ejemplo, en una carrera. ¿Usted cuántas veces hace 40 kilómetros a lo largo de sus entrenamientos o cuántas veces va a correr a la montaña? No, es que yo solo voy los sábados y como mucho 15, 10 kilómetros y el resto, no, todo en asfalto. Ya, es que estás haciendo dos deportes diferentes, aunque compartan muchas diferentes cosas. Yo hablo de que no es lo mismo jugar a ping-pong que a tenis. Entonces, sí, sí. Hay que ser muy específicos en lo que se entrena, pero hay que atender que hay deportes, por ejemplo la carrera también en montaña, que hay que hacer muchos ejercicios con cierta variabilidad. Obviamente en la carrera en asfalto también, pero bueno, tener en cuenta esas la cosas. Montaña es mucho más variable. No vas a hacer ninguna zancada igual en una maratón, pues a la misma velocidad casi va a ir la fatiga, sí, vas a ir variando tu zancada por la fatiga, pero más o menos va a ser la misma. En un maratón, en una carrera de montaña no vas a hacer dos zancadas iguales seguidas porque va a haber una piedra, vas a tener que saltar algo, un giro, de todo. Efectivamente, efectivamente. Eso es. Y luego, algo que veo mucho que es, sí, hay lesiones que pues te doblas un tobillo, te lo has doblado y eso es así, puede ser debido a un porcentaje muy alto a mala suerte, al chafado mal, te lo has doblado, y otras lesiones que son más de sobreuso y que, por ejemplo, nos duele la rodilla y nos solemos focalizar en esa rodilla. Pero, ¿qué opinas de la importancia que tiene, por ejemplo, pongo la rodilla, pero puede ser cualquier otro tío? La importancia que tiene en esa rodilla la cadera, el tobillo o el pie. Que nos solemos enfocar en la rodilla cuando muchas veces puede ser que el problema no esté en esa rodilla. Claro, ahí, bueno, vamos a hacer una diferenciación simple y creo que muy entendible, que es lo que es una lesión, digamos, aguda, ¿de acuerdo? Se soluciona ese esguince, vale, perfecto. Habrá que ver cómo ha quedado el resto de estructuras y si vuelven a tener el rendimiento adecuado, pero relativamente es algo local, lo dejamos ahí. Pero paciente que llega en su momento a la clínica y te comenta que durante los últimos años ha tenido un dolor en la zona aquilea, por ejemplo, ya que hablamos de correr, y que simplemente le pasa eso, ¿vale? Es básico y es muy importante, pero para eso el profesional tiene que saber cómo hay que preguntar y sacar la información, porque el paciente no tiene por qué saberlo. Hay que hacer una correcta anamnesis, una correcta historia clínica y preguntar
¿has tenido lesiones previas? ¿De acuerdo? Muchas veces vemos que esa persona ha sufrido en su momento o por actividades deportivas anteriores o lesiones previas, como puede ser que ha tenido problemas isquiotibiales o un problema nervioso, como puede ser una ciatalgia, y por tanto hay un déficit de esa cadena posterior, ¿vale? Más o menos. Y empezamos a buscar. Cuando yo tengo un problema, en un caso, el paciente te dice, le duele el Aquiles, pero entonces habrá que testear lo que nosotros llamamos cadena cinética, o todo el patrón de movimiento que tiene que ver con la función de ese Aquiles, en este caso, empujar en la carrera, ¿de acuerdo? O recibir impactos para volver a salir corriendo. Entonces, en esa valoración habrá que valorar todo. Habrá que ver dónde está el déficit, porque puede ser que el Aquiles esté quejando por ser el eslabón débil de esa cadena, pero habrá que buscar dónde hay esos compañeros de trabajo que no están funcionando como toca, ¿vale? Al final lo que hay que hacer es que la persona tenga rendimiento, ¿vale? Hay que hacer que la persona tenga mayor fuerza para recibir esa carga y que se adapte, ¿de acuerdo? Un poco es, bueno, lo que tú me comentabas antes, ¿no? En tu caso hubo que hacer un trabajo mucho más global porque si éramos muy locales al final no había una modificación o una adaptabilidad del organismo a esa carga. Entonces, cuando una lesión se mantiene durante mucho tiempo, el cuerpo quiere funcionar y va a tirar de recursos en toda su cadena de componentes, pie, rodilla, cadera y su musculatura. Entonces va a intentar sacar adelante la función que le estamos pidiendo, correr. Pero si esos compañeros están mal trabajando o no tienen la fuerza suficiente y por tanto no hay un trabajo adecuado, pues al final la estructura va a padecer. Por eso es importante también saber qué tipo de lesión tenemos, si es más aguda o más duradera en el tiempo y cómo hacer esa exploración de manera un poco más global y entender que el cuerpo trabaja con diferentes cadenas o compañeros de trabajo. No solamente el Aquiles funciona independiente, está el tríceps sural, isquiotibiales, glúteo mayor, glúteos, extensores, etcétera. Más o menos. Brutal. Vale. Es que es una pregunta compleja porque al final es simplificar algo que en realidad es muy extenso. Sí, es que, a ver, es para más el atleta popular que cuando le duele la rodilla está focalizado en esa rodilla y no lo saques de ahí. Y luego le evalúas y dices, ya, pero es que tienes un valgo porque estás pronando y el problema no es la rodilla, el problema es que estás pronando. Y entonces esa rodilla, como ha dicho Jaume, el cuerpo tiende a adaptarse a eso, entonces busca una compensación que es ese valgo de rodilla. Exacto. Habría que ver de qué manera conseguimos que esa persona saque adelante la función que le estamos... Y sobre todo que si la cosa es recurrente, hay que hacer un trabajo más global y lo que sí, 100% va a ser activo. O sea, tiene que ser utilizando el ejercicio porque al final lo único que va a hacer es que el cuerpo se adapte. Por ejemplo, en molestias de rodilla en corredoras, ¿qué porcentaje crees que hay por una deficiencia del glúteo medio? Pues el porcentaje exacto no lo sé, pero... No, pero seguro que, por lo menos yo creo que pero alto. Alto. Bueno, ahí entra un tema de técnica, un tema de técnica y por tanto biomecánico y muchas veces, bueno, y es un tema de déficit de fuerza. No hay que estigmatizar tampoco el valgo, la pronación. Sí, vemos gente entrando en marcas 220 mujeres... La keniata. Máximo nivel, con unos valgos, sí, una corredora keniata, además. Con un nivel, o sea, con un valgo muy destacable, sin embargo es profesional. Hay que tener muy en cuenta que el problema no es el valgo, el problema es el déficit de adaptación que esa estructura ha hecho a su carrera. Lo importante es la carrera, ¿de acuerdo? La técnica perfecta creo que nadie la puede describir. Lo que hay que hacer es buscar qué técnica es la más favorecedora para esa persona. Para ti. Entonces, a veces
¿sabes? Decimos, no, es que el valgo... pero es que el valgo a veces es un recurso para tener mayor rendimiento. Sí que es verdad que hay que hacer que la cadena cinética, la pierna de la persona, sea lo más fuerte posible con ese valgo o con esa pronación o con esa... Para poder soportar esa adaptación. Ese estrés, correcto. Así es. Así es. Y luego, ¿qué lesiones crees que van a ser las más habituales en corredores durante estos próximos días? Mira, pues creo que, hombre, las musculoesqueléticas, es decir, sistema tendinoso, uniones miotendinosas y musculatura, sobrecargas, por supuesto. ¿Por qué? Porque son aquellas que requieren de que la persona en su casa haya hecho un trabajo de una carga elevada, ¿de acuerdo? Quiero decir que si la persona no ha entrado, no ha trabajado de una manera moderada alta en casa, cuando se ponga a correr, su nivel de carga, que cuando empezó el confinamiento estaba aquí arriba, estaba fuerte, estaba corriendo, ritmos altos, me encontraba bien. Durante el confinamiento, si no ha entrenado fuerte, y aún así es muy difícil reproducir las cargas que tenemos que hacer, que hacemos corriendo, habrá ido bajando. Habrá ido bajando y estaremos aquí. No estaremos aquí porque hemos entrenado, pero estaremos aquí. Entonces, cuando volvamos a correr, ¿qué pasa? Que si empezamos a cargar nuestra musculatura, nuestras piernas, vamos a exigirle, si no lo hacemos bien, este nivel. Y entonces el tejido se va a quejar. ¿Qué tejido principalmente? Posiblemente sistema tendinoso, ¿vale? ¿Por qué el tendón? El tendón es una estructura lenta en adaptarse, ¿de acuerdo? Y sobre todo porque con las ganas que tenemos de salir a correr, va a ser difícil que la gente respete las 48, incluso 72 horas que deberíamos de estar haciendo un trabajo complementario, ya sea de fuerza o una actividad cardiometabólica, como puede ser la bicicleta, sin impacto, ¿vale? Yo creo que es lo que más vamos a ver. Yo he tenido ya algún paciente que me ha comentado, me molestan las lumbares, tengo otro tipo de molestias. Al final son estructuras que lo mismo, han dejado de estar adaptándose a un impacto como puede ser el correr, y en un momento dado hemos vuelto a correr sin haber hecho un trabajo previo de impacto. Entonces pueden aparecer, obviamente, ciertas molestias lumbares, rodillas, temas más articulares, pero bueno, yo creo que iríamos más por un tema musculoesquelético, sí. Yo también me encuentro muchos que durante esta cuarentena incluso han entrenado más, porque antes por familia, trabajo, no tenían tiempo, y ahora pues incluso han hecho más sesiones que de fuerza, de elíptica, de rodillo. Pero el problema que yo veo es que sí, antes entrenabas 3 días a la semana y ahora igual has entrenado 6, 1 hora, pero el problema es que las otras 23 horas del día te las has pasado o sentado o tumbado, con una vida súper sedentaria por el confinamiento. Entonces, Claro. ¿qué consecuencias ves? Sí, se creen que están muy fuertes porque han seguido entrenando incluso más que antes, pero la realidad es que antes, durante todo el día, no parabas de moverte, tu musculatura estaba funcionando menos las 8 horas que dormías durante el resto de horas, y ahora no es así. Ha estado funcionando 1 hora al día y las otras 23 ha estado de paseo, de descanso. Ha sido de la silla al sofá, del sofá a la silla. ¿Qué Exacto. crees que desadaptaciones que han podido haber ahí por esta vida sedentaria aún siguiendo entrenando? Mira, hay estudios y esto sí que, bueno, aquí sí que hay que estigmatizarlo y hay que decirlo bien claro. El sedentarismo es el mayor problema que tenemos. Hay gente que eso se ha agudizado ahora en el confinamiento, pero hay gente que lo tiene como estilo de vida, ¿vale? Me trabajo sentado, me voy a casa y me siento, ¿vale? Entonces,
si eso, al final, el no estar de pie, el no andar, el no tener un trabajo en la industria o la gente pues en el campo mucho más, o simplemente el estar moviendo en una oficina, cargar esto, subir, bajar escaleras, el no parar, eso ya es suficiente, eso ya previene lesiones. Esa pequeña actividad es una de las mayores recomendaciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, para prevenir patología. Si además hablamos a nivel musculoesquelético, obviamente eso no es suficiente, ¿vale? No es suficiente, ¿por qué? Porque no es lo mismo estar andando y hacer ese tipo de trabajo, aunque podamos estar en casa, que hacer impacto como puede ser el correr, ¿de acuerdo? ¿Qué desadaptaciones hay? Pues el tejido a nivel articular, ligamentario, tendinoso, muscular, es lo que he comentado, tiene un nivel de carga. Y cuando nosotros nos bajamos esa carga, la vamos bajando porque no lo estamos utilizando y el cuerpo tiende a adaptarse a lo que le estamos dando en ese momento, va bajando la carga, va bajando la carga. Y cuando yo quiero empezar, no puede ser súbito. Ahora quiero correr. Y el primer día salgo, sábado, domingo, lunes, martes... No. ¿Por qué? Porque hay que volver a ir piso a piso subiendo esa carga. ¿De acuerdo? Pues las desadaptaciones van a ser esas. Sistema musculoesquelético. Por supuesto, a nivel cardiometabólico, sistema cardiovascular también. Pero bueno, eso es otro nivel que tiene más que ver con el rendimiento. Yo lo que creo es que mantenerse activo, sea con lo que sea, en casa se pueden hacer muchas actividades, era un buen camino. Hay mucha gente que durante este confinamiento, lo que tú decías, ha entendido que hacer un trabajo de fuerza y un entrenamiento constante era el momento. ¿Por qué? Porque conseguimos meterlo en nuestro día a día. Antes, por las obligaciones sociofamiliares, no podemos, pero con el confinamiento tenemos más tiempo. ¿Qué han hecho? Entrenar más. Y están más fuertes ahora, aunque tengan que volver a la carga, pero... Bueno, estaban comentando por ahí que si limpiar vale. Bueno... limpiar vale, limpiar es una actividad. Todo lo que sea activo, mejor que estar viendo Netflix en el sofá. Todo es compatible. Lo que no es viable es lo que tú has dicho, 8 horas de dormir más 8 horas de sofá. Eso es lo que no creo que sea el camino. Es que se creen que como han entrenado casi todos los días están súper fuertes y encima han entrenado fuerza, pero yo creo que sobre todo a nivel tendinoso han perdido muchas adaptaciones por esa falta de actividad. Efectivamente. Y no se dan cuenta de la importancia que tiene a la hora de correr, por ejemplo, ese tendón de Aquiles que se ha desadaptado un montón. Ahí me gustaría comentar una cosa, y es que una cosa es hacer ejercicios de fuerza, ¿de acuerdo? Y si nos centramos en el tema tendinoso, yo puedo hacer sentadillas, puedo hacer gemelo, puedo hacer fuerza, pero correr implica un trabajo pliométrico, implica un trabajo que el tendón tiene que absorber la carga de cuando pisamos y ser reactivo para liberar carga y, por tanto, generar el movimiento, ¿de acuerdo? Por tanto, cuando hablamos de lo importante que es ser específicos en el entrenamiento, es que si yo le doy una dosis, o sea, un estímulo concreto de saltos a mi tendón de Aquiles, se estará adaptando a los saltos. Si yo hago sentadillas, no estoy preparando mi tendón de Aquiles, a grosso modo, específicamente para la carrera. Estaré preparando otras estructuras muy importantes, pero el tendón de Aquiles es otro. Cada estructura necesita su carga. Entonces, es muy importante hacer el trabajo de fuerza, pero eso no nos quita de durante las primeras 2, 3, 4 semanas ser muy respetuosos con las adaptaciones que hace el cuerpo. O sea, no es convalidable. Así es. Por ejemplo, hay un estudio así. Bueno, ponemos el tendón de Aquiles porque para los corredores ahora es de lo más importante. Hay un estudio así un poco heavy que hacen durante 90 días 2 grupos de deportistas y durante los 90 días tienen que estar tumbados en una cama. No se pueden levantar de la cama. Un grupo de los deportistas se pasan los 90 días en la cama sin poderse levantar y el otro grupo realiza cada 3 días unos ejercicios de fuerza para cuádriceps y para gemelo. Al cabo de los 90 días evalúan la fuerza de ese cuádriceps y de esos gemelos. El grupo que no ha hecho nada
como todos ya vamos a prever, ha perdido un montón de adaptaciones, y el grupo que ha seguido cada 3 días entrenando la fuerza en el cuádriceps ha mantenido sus niveles de fuerza por haber realizado esos ejercicios, pero en el gemelo, por ejemplo, no ha perdido la misma fuerza que el otro grupo que no ha hecho nada, pero sí que ha seguido perdiendo mucha fuerza, debido sobre todo, yo creo, que a esa falta de impacto de todos los días sobre esa estructura. Y aquí viene el estudio, a que veáis la importancia que, aunque os hayáis seguido súper activos durante esta cuarentena, el haber tenido una vida mucho más sedentaria que antes, porque ahora no hemos ido a llevar al niño a inglés, de inglés a atletismo, en atletismo lo dejo y un ratito aprovecho para entrenar, luego corriendo a casa, por la mañana al trabajo, de un lado para otro. No, hemos estado en casa con una vida súper sedentaria. Entonces hay estructuras que, aunque hayamos seguido entrenando, por esta vida tan sedentaria ha perdido muchas adaptaciones, y entonces no podemos pasar de 23 horas en el sofá o sentados a querer correr 15 kilómetros. Y luego otra cosa, y es que para correr se entrena haciendo carrera. Quiero decir, no podemos entrenar la actividad. Para recuperar una persona que quiere ser corredora, tiene que entrenar la carrera. Entonces, en casa no podíamos hacer carrera, a no ser que hacer algo de skipping, una cinta de correr y tal, pero no es lo que normalmente la gente ha estado haciendo. Por tanto, para volver al nivel de carrera que teníamos, debemos de progresar en la carrera. Entonces, eso. ¿Cuántas personas que estáis aquí en el directo habéis seguido entrenando durante toda esta cuarentena? Y además, entrenamiento de fuerza, entrenando en la bici o haciendo escaleras. Y el sábado, cuando salisteis a correr, os encontrasteis perfectamente, porque ahí sigo entrenando, y entonces a nivel cardiovascular, es que voy súper bien, no me ha afectado, y al día siguiente teníais, o hoy, a los 2 días, teníais unas agujetas bestiales. Más de uno. Seguro, yo ya sé de muchos. Incluso haciendo... Yo he tenido algún paciente que me ha comentado el tema ese. Incluso haciendo muy poquito, incluso yo tengo ejemplos de 30 minutos en los que han hecho 1 minuto corriendo y 1 minuto andando. Deportistas que durante estas 6 semanas, 2 sesiones de fuerza, HIIT en casa para mantener adaptaciones, rodillo, y han tenido agujetas simplemente por 15 minutos que han corrido, intercalados de 1 minuto corriendo, 1 minuto andando. Vemos la respuesta de la gente, efectivamente. Y es algo, es algo normal y no os tenéis que culpabilizar por ello. Al final, un directo como este lo que pretende es educaros y que tengáis cautela de que entre sesiones de intensidad tenéis que meter 48 horas de un trabajo que no sea de carrera. Puede ser andar, puede ser hacer fuerza, elíptica, bici, ¿de acuerdo? Pero tenemos que respetar eso durante las próximas semanas. Yo, simplemente de lo que has comentado, yo he tenido un paciente que entrena muchísimo, tiene una cinta en casa, ha corrido muchísimo, y hoy me ha preguntado, Jaume, ¿cómo puede ser un tío que va, o sea, nivel alto, y me dice, ¿cómo puede ser que haciendo la cantidad de cinta de correr que he hecho en casa, hoy haya salido, o sea, salió el sábado y hoy lunes tenga agujetas en los isquiotibiales? Incluso mirar lo sutil que es una pequeña diferenciación entre una cinta de correr y correr en asfalto, aunque sea muy similar, y se notaban los isquios con bastante tensión, bueno, un poco cargados, tal. Nada, descanso, buenas pautas ahora de recuperación, él lo tiene clarísimo, lo va a hacer, así que no va a haber ningún problema, simplemente que aprendamos de esto. Al final, correr una cinta, que han sido los que más suerte han tenido de todos los corredores, pero al final tampoco es lo mismo, porque en la cinta tú lo que haces es saltar y lo que se mueve es la cinta, pero tú no te mueves del sitio, no impulsas hacia adelante. Luego, cuando salimos a la calle a correr, somos nosotros los que nos impulsamos hacia adelante para movernos, y por eso esa sobrecarga de isquio o en el gemelo o en toda la cadena posterior. Eso es. De hecho, mira, aprovechando un poco lo que hablábamos de los isquios, antes ha comentado uno de los oyentes que por qué la tensión de los isquios o por qué siempre las molestias tienen que ser en los isquios. Lo tengo aquí, Amparo.
Vale, muy probablemente sea o porque hay algo en esa cadena cinética, ya sea del aparato extensor de la cadera, glúteo mayor y compañeros, el propio isquio o el tríceps sural, que haya que ver qué está pasando o en esa técnica de carrera o en el trabajo de fuerza o que haya alguna cosita. Normalmente cuando alguna estructura se está quejando, hay que ver qué pasa y ya está, se trabaja, se recupera y a meter kilómetros. O sea, Y puede ser sin que más. otra no esté trabajando y ella tenga que trabajar con los dos. Puede ser. Bueno, eso por supuesto. Al final hay que hacer esa lectura más global. Y también preguntaban, que no se nos pase, qué es un valgo de rodilla. Sí, Un valgo mira, de rodillas cuando... Lo tengo aquí preparado, a mi amigo. Ah, perfecto, venga, dispara. Es ahí y que la rodilla se te mete hacia adentro. Exacto. Más Eso es un simple. valgo. ¿Vale? Más cositas, Víctor. Estamos Por ya aquí en la cuenta atrás, preguntan. ¿no? Últimos 10 minutos. Sí, por eso, vamos a ir por preguntas. Venga. Juan pregunta, ¿cómo podemos diferenciar una sobrecarga de una lesión? Buena pregunta. Primero que nada decir que pueden haber lesiones que se asemejen a una sobrecarga al inicio, por tanto en cosas muy menores, ¿vale? Lo más cauteloso, lo más adecuado de manera divulgativa es que vamos a pensar en el gemelo, ¿de acuerdo? Tras haber corrido, si hay un pinchazo, si hay una situación aguda, ¡pam! Signo de la pedrada, posiblemente haya una lesión, una microlesión, una rotura, más o menos de mayor o menor tamaño. La sobrecarga no se va a comportar así, va a aparecer en un tiempo después, 24-48 horas, ¿de acuerdo? Tiene que ver con una sobrecarga, es decir, hay un pico agudo de carga, en un momento dado una persona ha hecho un entrenamiento más agresivo de lo que su cuerpo estaba aceptando durante esos días, semanas anteriores, y se va a comportar pues unas molestias más difusas, que si conseguimos respetar o si respetamos el reposo adecuado, que yo lo establecería, depende de la cantidad de sobrecarga, porque hay sobrecargas que sí que tienen alteraciones fisiológicas dentro de la masa muscular y por tanto sí que se tienen que alargar un poquito más en el tiempo, pero bueno, mínimo dejar respetar los 5-6 días en sobrecargas que entendemos como tales. Hay cosas más serias, ¿de acuerdo? Y si simplemente notamos alguna molestia, y, ostras, se me ha cargado un poquito el sóleo, el gemelo, tal, al día siguiente hacer un trabajo aeróbico regenerativo, si quieres eso lo comentas tú ahora, en un umbral bajo, y algo de trabajo de fuerza muy adaptado, tranquilos, ver la respuesta del cuerpo, si responde bien, y a las 24-48 horas la respuesta es positiva, posiblemente se quede en una sobrecarga. Y bueno, si quieres comentar qué es un trabajo regenerativo. Muy suave, para que la gente lo entienda. Muy suave, eso es. Bici, bueno, si es un tríceps sural, bici Y luego y como mucho andar. una cosa súper importante. Hay gente que ha estado durante las 6 semanas bici o elíptica a saco y ahora de repente bici y elíptica a Wallapop y todos los días correr. No puede ser. No. Empieza primero intercalando unos días de correr un poquito con otros días de elíptica y poco a poco ves quitando elíptica o bici y ves añadiendo carrera. Pero tienes que hacer una progresión, pero no por haber entrenado 1 hora de bici todos los días, ahora puedes correr 1 hora. Porque no es lo mismo, no hay ese impacto en la bici ni en esa elíptica. Entonces has perdido adaptaciones aunque hayas seguido entrenando. Y es uno de los errores que creo que más... Se ha cortado, Víctor. Se ha cortado un momentín. Vale, pero ahora ya se me ve. Sí, ahora perfecto. Vale, pues eso, que no ha habido ese impacto, entonces han perdido adaptaciones y no por haber entrenado 1 hora en elíptica o bici, ahora podemos seguir corriendo. Poco a poco, empieza por, incluso si quieres mantener esa hora, a la primera media hora de elíptica y la siguiente media hora la haces corriendo. Al día siguiente no tienes por qué volver a correr, haz solo elíptica. Y poco a poco ves quitando tiempo y días de elíptica y ves añadiendo de correr.
pero no tengáis ninguna prisa. Y mira, ya la Eso pregunta es. que hemos hecho de ¿quién tiene ansias hoy después de correr sábado, domingo? Yo también, yo. Sí, sí. Sí, sí. Y mira, y María, sábado y domingo genial, hoy mal. Hoy catacloquen. Hay una Es cosa, por lo que y bueno, por rematar también un poco, y comentaba. me gustaría que fuera un... Espera. Que luego ha puesto, el sábado hice 12 kilómetros a 5 y el domingo 22 kilómetros. Hoy media hora y muerta. Mira, yo no soy muy bueno, pero bueno, tengo en 10K 34 minutos, que es 3:20 y pico el kilómetro. El sábado hice 40 minutos después de estar todos los días en los que yo he hecho escaleras, que sigue habiendo impacto al subir y al bajar. Hice 40 minutos a 5:30. Y el domingo otros 8 kilómetros, 40 minutos y un poquito más, a otros 5:30. Y ahora, María, por ejemplo, 12 kilómetros a 5 y al día siguiente 22 kilómetros. Que es, por ejemplo, algo que comentaste ayer en el directo, que coméntalo ahora, que es que ves que los corredores más experimentados y que más preparados están, dilo tú mejor. Bueno, una cosa que me ha parecido muy curiosa es entre mis pacientes, etcétera, pues eso que comentas, me han mandado las fotos del Garmin, del GPS, etcétera, y era muy curioso que a mayor experiencia en esto del correr y más nivel, y por tanto años, le han sido más cautos a la hora de empezar después de la cuarentena, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que es gente que ha aprendido de los errores. También es gente que tiene alrededor, por los años, han conseguido pues gente que entiende la exigencia del deporte y que les han educado un poco pues mejor en esto, ¿no? De ser progresivos. Y me ha parecido pues espectacular ver que la gente de más nivel ha sido más cauta y será la gente que de aquí 2 semanas esté metiendo ritmos altos. Enlazando un poco, he visto una pregunta que veo que esto va a empezar a terminarse, para que no se nos escape. Que preguntaban que si se pueden alcanzar buenos ritmos de carrera corriendo cada 48 horas, intercalando trabajo de fuerza y recuperación con bici, etcétera. Yo lo primero ¿Contestas? que te pregunto es, ¿cuándo tienes la próxima carrera? El Exacto. mes que viene no van a haber carreras, en julio no van a haber carreras, en agosto no van a haber carreras. Las carreras que yo estaba apuntado en septiembre ya me las han anulado. Entonces, este año no sabemos ni incluso si van a haber carreras y nos estamos ahora centrando por ver nuestro rendimiento, cuándo lo vamos a conseguir. Hay tiempo de sobra hasta la próxima carrera para mejorar. Ahora nuestra prioridad es progresar poquito a poco, no lesionarnos, porque ¿qué pasa si en 3 semanas te lesionas? El problema es que por hacer hoy 10 kilómetros o el otro día 20 no te vas a lesionar. El problema va a ser cuando encadenes varios días haciendo las cosas mal. Ahí es donde van a aparecer las lesiones. Entonces, si en 3 semanas te lesionas, pues vas a tener tu propia cuarentena otra vez. Entonces no te va a valer de nada. Mejor poco a poco porque tienes tiempo de sobra, ya te digo.